de la LIF del 2003 al 2009 fueron 100,000, y en el promedio del 2008 al 2019 fueron 80,000 millones, más o menos representa, por ejemplo, el promedio entre el 2008 y 2019 fue 0.5% del PIB, el promedio entre el 2013 y 2019 es 0.5% del PIB también. Lo que estamos proponiendo en el 2020 en la LIF es el 0.3% del PIB. Entonces un poco es menor al promedio que usualmente se ha establecido en el renglón de ley de ingresos, y le podemos hacer llegar los… gasolinas. Con el derecho de agua, si quieren… como bien lo dijimos, no es algo que incluimos nosotros en la ley de ingresos. Creo que la discusión, hicimos un análisis muy rápido cuando hicieron la propuesta, se hizo la propuesta en la Cámara de Diputados. Un poco el sector, lo que entendemos es que el derecho de agua sería utilizado para infraestructura en Conagua, que es la preocupación que creo que han expresado los senadores. El sector representa alrededor del 76% del consumo, pero en realidad solo aporta $1 millón al año para financiar la infraestructura hidráulica necesaria. Entonces, si la gran preocupación es la infraestructura y aparte los efectos ambientales que pueda haber, tal vez lo que podríamos hacer es pensar cómo podríamos pensar en impuestos ambientales dentro de un marco de una reforma fiscal que podemos presentar después, para tratar de ver cómo podemos ayudar a financiar infraestructura que esté relacionada con la productividad del campo. Es una iniciativa que la propusieron en la Cámara, nos pidieron estudiarla, la hemos estado estudiando, pero bueno, en un ejercicio democrático donde el poder legislativo es completamente autónomo, ustedes tienen también parte de esa decisión. Los precios estimados que utilizamos para estimar los IEPS de gasolinas, para la gasolina regular utilizamos $1.56 por galón, para la gasolina premium $1.71 por galón y para el diésel $1.81 por galón. Estos precios son consistentes con la proyección que estamos haciendo de precio del petróleo de $49 por barril. Solamente me gustaría un poco resaltar que la forma en la que los IEPS se mueven dentro de la estructura también tiene que ver con la forma en la que el precio del petróleo se mueve. Utilizamos precios internacionales de referencia para establecer los niveles, y estos tres precios están relacionados con una mezcla mexicana de $49 por barril, que es lo que pusimos en criterios. Si moviéramos el precio del petróleo tendríamos que mover los precios de referencia, por eso somos muy vocales entre que no lo movamos, porque creemos que es un precio del petróleo que nos permite controlar los riesgos de caída del precio, y obviamente pues si el precio del petróleo es mayor vamos a tener más ingresos, entonces estamos creo cubiertos en el riesgo hacia abajo. Con respecto a la compensación universal, fue una de las primeras iniciativas que se implementaron para combatir la evasión y la ilusión. Lo que habíamos identificado es que estaban requiriendo más compensación que la que realmente se necesitaba, y esto estaba metiendo mucha presión en la caja de la tesorería. Sin embargo, derivado del periodo de transición en la compensación universal, no necesariamente estamos viendo actualmente los efectos totales de la compensación. Eso probablemente lo vamos a empezar a ver de manera ya más completa en enero del 2020. Actualmente estamos estimando un beneficio de 25,000 millones de pesos solamente por eliminar la compensación universal, porque cierra esta llave de ilusión. Yo creo que también, derivado de las inquietudes que han presentado el día de hoy, si el tema es un problema de liquidez de las empresas, tal vez no necesariamente la política fiscal es la herramienta adecuada para tratar de proveer capital de trabajo a las empresas. Yo creo que este es un tema que habría que separarlo, analizarlo. Yo lo que podemos hacer del lado del ramo que me corresponde es ver si puede haber un rol de las bancas de desarrollo en este sentido.
Si lo hubiera o si no lo hubiera, también creo que el tema de la liquidez de las empresas habría que analizarlo de manera muy detallada, y sí me gustaría que no utilizáramos a la política fiscal, porque crea distorsiones y dificulta la administración tributaria. Entonces, pero con gusto podemos sentarnos a analizar cómo podríamos ayudarle a las empresas a no enfrentar estos retos de liquidez que se generan por el impasse de la compensación que ahora no pueden hacer. Y el objetivo sí no es que todos salgan afectados, prácticamente esto es una medida que va contra la evasión, la elusión, y no es el espíritu afectar a empresas que son cumplidas pero que en el uso de la compensación les permitía tener cierto respiro de liquidez a lo largo de su flujo de efectivo. Ya no sé si tengo 30. Con empresas albergue, te pido, Luis Arturo, si podemos explicar. Esto es algo que hemos estado analizando mucho. Solamente antes de que Luis Arturo entre a los detalles de las empresas de albergue, esto se incluyó en la miscelánea fiscal. Todas las medidas que incluimos en la miscelánea fiscal es un realineamiento que estamos haciendo con los países de la OCDE y del G20. Entonces estamos tratando de alinearlos a las mejores prácticas internacionales, el velo corporativo, las planeaciones fiscales, todos estos están enmarcadas en esta discusión a la cual México pertenece, y en la cual nos hemos comprometido a tratar de homogeneizar y estandarizar las reglas en la mejor práctica internacional, pero Luis Arturo trae mejor el detalle. Gracias. En relación con el tema de Shelter, platicamos directamente con el INDEX este tema. Ellos traían 3 propuestas en específico, y la de hacer la aclaración de que son EP en la ley, ellos mismos la retiraron, y voy a explicar por qué la retiraron. Si ustedes recuerdan el esquema de albergue o shelter, siempre desde que nació la ley del impuesto sobre la renta, el beneficio que otorgaba para la parte residente en el extranjero que estaba haciendo las actividades de manufactura en México era no tener establecimiento permanente en México, y a través de un programa de maquila de tercero, que es la empresa Sheltera, se hacían las importaciones temporales y se hacía todo el programa de maquila que esta empresa tenía en México para que pudiera operar el residente en el extranjero. En ese sentido, antes el esquema estaba de manera permanente en ley. Si ustedes recuerdan, cuando se hace la reforma 2014, se limita y se dice, las consideraciones para limitarlo fue que era el esquema de Shelter, un esquema donde las empresas del extranjero venían a México a explorar el mercado mexicano, y que a través de la Shelter daba esa facilidad de que los extranjeros pudieran ver si era o no conveniente tener su línea de producción en México. Por eso se puso el límite de los 4 años. La discusión fue ahí, y después de los 4 años decía qué va a pasar con la empresa que está albergada, el residente en el extranjero. Entonces, la disposición te lleva a establecer un EP propio, o conseguir un programa de maquila propio también, ¿no? Porque también tenemos la maquila de manufactura tradicional que tiene su propio esquema en la ley del impuesto sobre la renta. Lo que comentaban los shelteros en ese tiempo no es cierto que solo sea un esquema para que las empresas exploren el mercado mexicano, sino realmente hay muchas empresas que se albergan y pueden quedarse de manera indefinida en el esquema de shelter, porque les facilita algunas consideraciones de tipo incluso sindical en los países de origen de donde vienen, que les conviene no tener la presencia fiscal en México, pagando los impuestos correspondientes. Derivado de todas esas discusiones, vía administrativa, vía la resolución miscelánea que emite el SAT, después del periodo de 4 años se permitió que optaran por mantenerse en el esquema de shelter pagando el impuesto, y mantenía la consideración de que fueran no establecimiento permanente, ¿no? Y que fuera a través del shelter que se fuera pagando el impuesto que se iba generando por esta línea de producción que iban haciendo los residentes en el extranjero. Siguió teniéndose pláticas con el INDEX y dijo, oye, para dar certeza a las inversiones sí es necesario que no me pongas un periodo de 4 años. Después del análisis que hicimos, coincidimos con ellos y dijimos, tienen razón, no vamos a limitar la temporalidad para que una persona residente en el extranjero quede albergada en el shelter.
y por lo tanto en la iniciativa que se les envió fue incorporar que ya no hay una temporalidad y que a través de la propia sheltera, la empresa que está albergando, se paguen los impuestos correspondientes. Pero se mantiene lo que le dio origen a esto, que era no tener establecimiento el residente en el extranjero, y nos llamaba mucho la atención que en principio Index viniera y nos comentara que quería que se dijera que tuvieran EP, porque si metemos EP, entonces no tiene sentido el shelter, no tiene sentido desde el punto de vista fiscal, porque entonces al tener un EP tendría que pagar su impuesto de manera independiente y acreditarlo de manera independiente. No, el problema es que siempre la lógica del shelter fue el no generar EP, y cuando platicamos con ellos y información dada por ellos están haciendo consultas en Estados Unidos respecto al acreditamiento del impuesto, que no deriva ni siquiera de la reforma, ya deriva de la aplicación del régimen de cómo viene operando actualmente, porque muchas ya pasaron el periodo de los 4 años y están aplicando la regla miscelánea, donde no teniendo establecimiento permanente están pagando el impuesto a la renta en México. Esa es la consulta que están haciendo. Derivado de esa plática que tuvimos con el INDEX, ellos mismos retiraron la propuesta. ¿Por qué? Porque el esquema de shelter solo hace sentido de no generar un INP, que es lo que pasa con la maquila tradicional y con la maquila sheltera, y que a través de la empresa de albergue se está pagando el impuesto sobre la renta correspondiente. Ese impuesto sobre la renta que se estuviera pagando, la cuestión del acreditamiento se tendría que estar viendo a nivel de tratados junto con el gobierno que fuera, del país de residencia donde estuviera el residente en el extranjero, para hacer el acreditamiento correspondiente, y es incluso lo que están haciendo ellos de la consulta con el IRS en Estados Unidos respecto de algunas líneas que están en albergue actualmente, no derivado de la reforma. ¿Por qué insisto que entonces no sería necesario el esquema? Porque entonces se convertiría simplemente el albergue en un instrumento administrativo no fiscal para administrar la sheltera, y por lo tanto no tendría que tener esa regulación fiscal, porque directamente el impuesto lo pagaría como EP. La única lógica de tener esta disposición en la ley fiscal es que precisamente el beneficio que siempre ha dado la shelter, y ustedes lo pueden checar desde que nació el shelter, desde la modificación 2014 y hasta hoy, siempre he hablado que la shelter no tiene establecimiento permanente. El residente en el extranjero que opera a través de la shelter. Yo no quisiera abusar de mis compañeros, simplemente la apertura de poderlo debatir, porque hay todo un contraargumento. Eso aplicaba cuando tenía otro esquema fiscal. Al momento en el que ustedes hicieron un cambio, ustedes digo gobierno, y ya le aplica el pago prácticamente idéntico, pues ya no aplica lo otro. O sea, no puedes argumentar algo con una condición cambiada. Pero bueno, es un debate. Yo lo que pido es apertura para poder explicar, y si dices que no, Index, y tuvimos igual que este Index, sí, en la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado, que podamos dialogarlo, pues, simplemente decir, oye, Hacienda, si te están pagando impuestos, ¿por qué es tu negativa a que puedan tener este esquema? Y poderlo debatir simplemente, ¿no? Porque nada más una aclaración, no hemos cambiado ni siquiera cómo están pagando el impuesto, insisto, este tema incluso de cómo fiscal, está… no en este año. No, lo que se cambió en 2014 seguía siendo con no EP, la ley expresamente decía no generan establecimiento permanente y se pagaba el impuesto a partir del 4º año conforme a la regla miscelánea, y en la regla miscelánea se reitera que no generan establecimiento permanente. Ajá, y tenías los años, luego ya se logra el cambio con los años y le pones un párrafo que incluso deja en duda de si son socios de otra maquiladora que sí lo tenga, que ya no le pueda aplicar el esquema. Por eso digo, siendo un tema muy específico que ahora, podamos debatirlo. Y yo creo que ahí están con profundidad. Los otros dos cambios que traían, los otros dos cambios adicionales como este que mencionas, de si había la duda, si podían operar teniendo un socio que no estuviera en el albergue, eso ya viene corregido en la minuta de diputados. El único cambio que no se incorporó fue el de no EP. Si hay una actividad económica que genere empleos y que pague impuestos, no veo por qué Hacienda deba estarle prohibiendo su operación. Entiendo si otros maquiladores opinan distinto, a lo mejor no les gusta competencia, no lo sé. Sería cosa, yo no sabía, me estoy enterando aquí que Index retiró. No, pero fue directamente con el Index que traía la propuesta, No tenía yo esa información. Pues hay que preguntarlo, simplemente lo que pido es apertura
porque sí genera muchos empleos esta industria para zonas específicas. A mí me toca en el caso de mi estado, y bueno, quisiéramos ver si podemos tener esa posibilidad, ¿no? Quisiera agregar algo más, por favor. Empresas no vienen, estas gentes van por ellas, invierten dinero propio, no del gobierno. No, el gobierno federal mexicano canceló todos los programas de fomento a la industria en el extranjero y estos chelteros lo están haciendo con recursos propios. Ahora, yo tampoco veo, como el senador Damián, cuál es el problema de darles el EP, el establecimiento. Ahora, los mexicanos lo tenemos, podemos tributar acá y allá. Yo no le veo realmente, pero si nos dan un espacio para discutirlo más en corto y con especialistas, muchísimas gracias. No, con gusto nos sentamos a analizarlo y todo. Con el tema de impuestos yo lo quisiera tomar porque creo que es un debate que vale la pena empezar a ver cómo lo vamos a ver. Digo, el presidente, como lo mencioné, él, como promesa de campaña ha querido que no se incrementen los impuestos en términos reales, y esto lo que nos llevó es a proponer una actualización por inflación. Pero preguntar si vale la pena ajustar algunos impuestos, yo creo que vale la pena pensarlo en el marco de una política fiscal integral. Digamos, la famosa curva del Laffer, esta donde si incrementamos los impuestos se paga, y luego si los incrementamos más ya no vamos a pagar. Creo que en algunos casos estamos muy cerca, lo estuvimos analizando en el caso del IEPS, por eso tampoco quisimos incrementarlo más que por la inflación. Si nos pasamos mucho, probablemente podemos inhibir el pago, o podemos inclusive hasta fomentar el contrabando. Mover ahorita los niveles mover ahorita la estructura fiscal sin una discusión profunda, creo que en algunos casos nos podría haber inclusive pegado en el nivel de recaudación. Yo creo que sí vale la pena pensar cuál debería de ser la estructura fiscal del país, definir cuáles son los criterios generales con los que pensaríamos cómo debería ser esta reforma. Creo que esos criterios deberían de ser de progresividad, de equidad, de no inhibir sectores productivos, y entonces donde sí creo que donde podemos pensar si algún ajuste de tarifas puede ser suficiente. Y me gustaría volver a traer el caso de los IEPS relacionados con bebidas alcohólicas. Hasta la forma en la que cobramos el IEPS de bebidas alcohólicas actualmente es ad valorem, cobramos sobre el precio de las bebidas, y sin importar si el nivel de grado de alcohol. Eso significa que una bebida de exportación de calidad que tiene los mismos niveles de alcohol que otra va a estar pagando más impuestos que una que no necesariamente tiene el nivel de calidad, pero sí el nivel de alcohol. Entonces, muchos países están buscando ya cómo implementar una medida de reducir el ad valorem, pero poner una cuota fija. Y entonces, estos niveles de ajuste tenemos que estudiarlos muy bien, y obviamente nosotros estamos comprometidos a estudiarlos, y creo que lo deberíamos de incluir la discusión en una potencial reforma fiscal que tenga con todos estos criterios que he mencionado. Un último tema que mencionaron sobre las empresas públicas, la participación del gasto público en empresas públicas. Mucho ha habido el debate de si las empresas públicas tendrían que estar privatizadas o no. Creo que en los últimos años, de hecho, la conclusión es que las empresas públicas en realidad están aquí para quedarse porque atienden fallas de mercado. En la teoría pensamos que las fallas de mercado van a ser atendidas en algún momento, y entonces ya no habría necesidad de que las empresas públicas existan. Sin embargo, los cambios tecnológicos siempre van creando algún tipo de fallas de mercado, y por eso la razón de que tengan que estar presentes en la economía, ¿no? Nuestras bancas de desarrollo, creo yo, son empresas públicas que atienden fallas de mercado, tendrían que estar, creo yo, todavía más focalizadas a ciertas fallas. Pero tenemos 6 bancos de desarrollo muy importantes en un sector financiero que no es profundo y que no necesariamente está proveyendo financiamiento. Creemos que hay un rol. El presidente le ha dado una prioridad a Pemex porque, de acuerdo al plan de Pemex,
si nosotros les ayudamos en este momento reduciendo la carga tributaria, que de manera histórica siempre ha sido muy alta, Pemex se ha comprometido a entregar metas de producción que va a permitir que el gobierno tenga también estos recursos en la segunda mitad de la administración. En este sentido, el apoyo que le estamos dando a Pemex puede ser considerado como un financiamiento de puenteo que le va a permitir en estos 2 meses estabilizar e incrementar la producción y que nos tendría que estar retribuyendo en mayores ingresos en la segunda mitad, y esta es la responsabilidad que el presidente le ha pedido a la empresa. La responsabilidad que a nosotros nos ha pedido en la Secretaría de Hacienda es que reduzcamos la carga fiscal que tenemos sobre la empresa pública, y lo hicimos en esta miscelánea. Redujimos el derecho de utilidad compartida a 58%. Es un compromiso que lo vamos a reducir para el 2021 al 54%, pero a cambio Pemex tiene que tener un desempeño que el presidente le ha pedido en esta línea. Y sin duda sí creo que la participación de privados es esencial también, pero sí me gustaría matizar cuál es la participación de estos privados. Yo creo que las empresas que están sobre todo en aguas profundas, como lo mencioné en la primera intervención, les ha tomado hasta 7 años realmente encontrar petróleo, no todas han encontrado, y una vez que lo encuentran les toma 7 años extraerlo. Por lo tanto, cualquier peso que la iniciativa privada obtenga de extracción de petróleo, probablemente le tomó 10 años poder llegar a poder extraer ese barril de petróleo. Entonces, en ese sentido, los riesgos para el sector privado son altos, por lo tanto también la retribución. Y creo que sí, efectivamente, parte de las inversiones en el sector energético podrían ser realizadas por el sector privado, y a eso me refería cuando hablaba de mecanismos extrapresupuestarios. Yo sí creo que no todo tiene que ser financiado a través del presupuesto. Proyectos donde haya rentabilidad y donde el sector privado tenga una lógica, creo que tendrían que ser sacados del presupuesto, excepto donde la administración quiere buscar la independencia estratégica y energética. Pero, por ejemplo, en el caso de autopistas, probablemente la inversión debería de ser 100% privada, ¿no? Y creo que eso lo deberíamos estar facilitando a través de los mecanismos extrapresupuestarios como el FONADIN u otro tipo de absorción de riesgos como las garantías, ¿no? Cierro aquí mi intervención, pero muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Te rogaría que de una vez para… No, de hecho, no, yo estoy… Prefiero que lo desahogues ahorita, no al rato en la siguiente. No, sí, es una acción de administración tributaria que tenemos que tener considerada. Digamos, lo que enviamos en estas semanas fue tratar de dotar a la autoridad monetaria, a la autoridad tributaria de herramientas para combatir la elusión y la evasión. Se discutieron muy ampliamente. También mandamos, digamos, iniciativas que están enfocadas a incrementar la percepción del riesgo de evadir, y esas son como, digamos, las 2 grandes iniciativas que hemos enviado ahorita. Pero sí tiene que haber una política ya de administración tributaria en el SAT, exactamente para incluir al sector informal. Ahora el gran reto de cómo incluyes al sector informal es que también tiene diversas dimensiones, ¿no? Lo estamos viendo por varios ángulos, y uno de ellos es, por ejemplo, reducir el uso de efectivo. Creemos que México sigue siendo una economía que utiliza mucho efectivo y mucho a veces está relacionado con algunas actividades de elusión fiscal, por lo que una de las próximas iniciativas relacionadas con la modernización o apoyo al sector financiero debería ser la reducción del uso de efectivo. Y esta es solamente una de las formas en la que podemos atacar la informalidad. Otras, obviamente, está relacionada con la iniciativa del CODI, que está haciendo el Banco Central para que no necesariamente tengamos que pagar el SPEI, pero que haya transferencias entre dispositivos móviles. Esto va a facilitar también la reducción de efectivo. Y luego tiene que haber, obviamente, un trabajo muy fuerte de combatir la elusión. Entonces son varias pinzas que hay que ir cerrando, de igual manera sí creo habría que estar pensando en cómo incrementar la base, cómo atraer al sector informal, desde todas las dimensiones que sea necesario para poder lograr este objetivo.
solamente el SAT no necesariamente lo podría lograr solo si creemos que tenemos que ir cerrando las salidas que... Exacto. Muchas gracias, subsecretario. Vamos a solicitarles que declaremos un receso de 20 minutos exactamente, en lo que pasamos lista, revisamos los temas que tenemos y regresaríamos para la tercera y cuarta ronda que tendremos y para el cierre correspondiente. Rogamos que en 20 minutos pudiéramos regresar a este mismo. Continuamos con el resto de los funcionarios y los temas en los términos que hemos acordado. Muchas gracias. Se levanta un receso dentro de los trabajos de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, donde participa el maestro Gabriel Llorio González.